indica la libertad para equivocarse, uno se está equivocando. Porque la gracia del amor y del desapego es la libertad. Si la gente no quiere dejar de hacer ciertas cosas, bueno, se dicen una vez, dos como máximo y se acabó. Otro medio te enseñará el error que has cometido, pero no somos nosotros quienes para decir estás equivocado, ni mucho menos. Dejemos que la gente se equivoque. Por eso se te dice siempre que estés muy atento, porque el mejor maestro es la propia vida. Si uno está atento y realmente vive en el entrecejo, sabe que cuando va a hacer una cosa, a la larga acaba hablando una vocecita. No, sí. Es decir, cada uno detectará el símbolo que le dice sí o no, cada uno. Dice, gran parte de la dificultad reside en las formas mentales emitidas o en la precipitada afluencia de energía mental o irradiación cerebral, mal regulada, la cual anula los esfuerzos. Dice, serán de gran ayuda los pensamientos ordenados, el desapasionamiento, la tranquilidad de espíritu y el no desear nada para el yo inferior. Aquello de discernimiento, desapasionamiento y de ¿qué más era, Santi? Discernimiento, desapasionamiento y ¿qué más? Desapego, pero tiene otro nombre, ¿no? Todo esto nos debe llevar a una reflexión. Si estamos trabajando con la idea peregrina de conseguir la telepatía, que es lo que hacemos en la primera etapa, para decir, mira, pues puedo enviar 3 pensamientos y registro el pensamiento de los demás, vale. Ahí estamos alimentando el yo inferior, la personalidad. Y tarde o temprano nos deberemos dar cuenta que es el camino que no debemos recorrer. Pero tenemos la obcecada obsesión de perseverar en todo aquello que es erróneo. Básicamente porque hay dentro de nosotros un remanente que es netamente atlante, emocional, que tiene mucho que ver también con la mente concreta y con la interpretación que hacemos de la afirmación leonina, que R por este punto voy a pasar. Y te pongas como te pongas, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque para mí supone un desafío, es decir, muy capricorniano, pero en realidad en el fondo me estoy equivocando. Yo no lo sé que me equivoco. Tengo que saberlo a posteriori. Si lo sé a priori, sin hacer el trabajo, una de dos. O he tocado la flauta por casualidad, o realmente dispongo de cierto don de comprensión interna. Generalmente no es así. Generalmente si acertamos a veces es por pura casualidad. Y las casualidades, que no las causalidades, no nos van a conducir a ninguna parte. Así que es conveniente que reflexionemos sobre el poder que tenemos mental, la capacidad de irradiar energía de nuestro cerebro, la atención continua y esta vivencia en lo eterno, en lo más sublime, olvidándonos del mundo de la forma y no teniendo pensamientos ni deseos relacionados con el mundo de la forma. Incluso el anhelo de tener sabiduría. No se debe de tener anhelo de sabiduría. Qué curioso, ¿eh? Capacidad de respuesta, es decir, irradiar. Pero ¿cómo lo conseguimos? ¿Deseándolo o olvidándome de mí mismo? Yo apuesto por lo segundo. Lo que pasa es que es un camino muy lento. Habla cuando habla y cuando lo necesita, pues no está. Cuando uno no lo espera, aparece. Cuando se le espera, no está. Pero no espera, no aparece porque uno lo necesita en ese momento como agua de mayo, ¿no? Que se decía antes, y evidentemente no. La conciencia temporal nos enseña a vivir de una manera completamente distinta. De ahí que la reflexión en este caso, en este discernimiento, este desapasionamiento, esta discriminación, Santi, discriminación, desapasionamiento, discernimiento, es la que nos sirve para poder tirar adelante. Y francamente es una reflexión muy, muy importante. Dice, la necesidad de receptores sensibles es grande. Entrénense, nos dice el tibetano, olvídense de sí mismos y de sus propios e intrascendentes asuntos, tan insignificantes y de tan poca importancia comparados con los problemas trascendentales de la época actual. Mantengan el oído atento a las voces que proceden del mundo del ser espiritual y amaos los unos a los otros con lealtad y firmeza. Amaos los unos a los otros con lealtad y firmeza. Claro, esta frase de amaos los unos a los otros con lealtad y firmeza
creo que son 3 veces de 3 formas distintas que la veo. Una es, ama a tu prójimo como a ti mismo, como yo te he amado, ¿no? O como yo soy amado, ¿no? Decía el maestro. Bien, si decimos a la gente, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿realmente qué conseguiremos? ¿Conseguiremos discípulos en la tierra? ¿Conseguiremos seres de buena voluntad? ¿Qué conseguiremos? La gente no se ama a sí misma, por tanto, no, pero si la frase fuera ama a tu prójimo como a ti mismo, en el fondo estableceríamos un vínculo de fraternidad, de hermandad en la humanidad, por lo menos en nuestro medio ambiente, en el grupo, porque la idea de humanidad es una idea muy abstracta. Entonces nosotros hemos de trabajar lo que es la familia espiritual. La primera karmática es la biológica. Y ahí debería de existir ese vínculo que existe arquetípicamente, por eso hemos encarnado. Lo que pasa es que nacemos en familias que a lo mejor no nos quieren, es caramba. Pero sí que había un anhelo como alma de encarnar ahí porque era el sitio idóneo, porque había un vínculo. Lo que pasa es que cuando uno tiene conciencia de caramba, me he equivocado, no me he equivocado. Sucede que eso fue un momento y ahora ellos también han evolucionado y yo me tengo que dar cuenta que no es mi sitio. Es decir, por mucho que trabaje aquí, en este huerto, los frutos los recogerá el vecino. Van a florecer en otro sitio. Hemos de entender eso y lo hemos de aceptar. Entonces, si nos amamos los unos a los otros, establecemos un vínculo fraterno entre los seres humanos, que pueda tener una intensidad u otra. Si amamos a los otros, si decimos como el maestro, como yo os he amado, estaríamos trabajando un tipo de amor que francamente no conocemos, porque no conocemos exactamente la trascendencia del maestro, y más del bodhisattva, y más el ser que canaliza la energía del segundo rayo y expresa directamente de Shambhala este potencial. Nosotros, por mucho que pensemos o filosofeemos, no conoceremos muy bien, me parece a mí de momento, lo que significa esa energía. Además, si tuviéramos un mínimo comprensión de esa energía, habríamos tenido una serie de revelaciones que seguramente nuestras neuronas no están preparadas para soportar ese voltaje. Por lo tanto, nos quedamos como amaos los unos a los otros con lealtad y firmeza. Y luego hay otra expresión del maestro, cuando dice a sus apóstoles, más que a vosotros mismos, ¿no? Ama a tu prójimo más que a ti mismo. ¿Me entiendo? No es lo mismo amémonos los unos a los otros que ama a tu prójimo más que a ti mismo. No como a ti mismo, más. Si no, no seríamos... No amamos más de lo que nos amamos y si no nos amamos no amamos a nadie. Aquí está. El amor es el agente vinculador, la energía, el campo de expresión de una conciencia donde funciona la telepatía, funciona la curación y funciona el despertar. Funciona todo, la luz. Si no fuera por el amor del logo solar, evidentemente no estaríamos aquí, ni vosotros, ni yo, ni el planeta, ni el sistema solar. Y el día que él retire el pensamiento y la energía de amor que hay dentro del mismo, pues adiós muy buenas, ¿no? Nos preparamos para otra cosa, ¿no? Bueno, son unos periodos de tiempo que los conoce él, hace su trabajo, él está haciendo una meditación. Y nosotros somos fruto en la periferia de su conciencia de esa meditación. Pero bueno, pero es muy divertido, ¿eh? Amaos los unos a los otros con lealtad y firmeza, ¿eh? Sinceridad de propósito. Es una cosa para reflexionar un día, 2 días, 3 días y toda una vida, viviendo siempre en el centro Ajna, ¿eh? Dice capítulo 5, el acrecentamiento de la sensibilidad telepática. Dice, quisiera señalar que deberá dominarse telepáticamente el uso de las palabras, como paso preliminar al empleo de frases y pensamientos. Elijan una palabra sabiendo por qué la han elegido y mediten sobre ella. Estudienla en las 4 formas indicadas por Patanjali, La luz del alma, página 1333. Es decir, su forma, simbólicamente como lenguaje pictórico. Segundo, del punto de vista de la cualidad, de la belleza, del deseo. Tercero, su propósito subyacente, su valor pedagógico, así como también su demanda mental, su verdadera esencia, identificándose con la idea divina que subyace en ella. El acrecentamiento de la sensibilidad telepática. Dice, primeramente nos enseña a practicar un poco de economía.
deberá dominarse telepáticamente el uso de las palabras, como paso previo al empleo de frases y pensamientos. Elijan una palabra, una sola, sabiendo por qué la han elegido. Meditemos sobre ella y la estudiamos en las 4 formas indicadas por el gran compilador Patanjali. ¿Qué nos está diciendo? Que meditemos, que reflexionemos, que aquello que estamos haciendo sepamos muy bien por qué lo hacemos, yéndonos a la base, a la raíz, y poco a poco, cuando hagamos esto, veremos muy bien por qué, qué significa la forma, desde el punto de vista de la cualidad, de la belleza, del deseo, qué nos aporta, qué vemos dentro, qué propósito hay detrás de la forma, qué valor pedagógico, como también la demanda mental y su verdadera esencia, identificándose con la idea divina que subyace en ella. A ver, tenemos un videoproyector aquí, ¿no? Un videoproyector, ¿no? Bien. La máquina esta, ¿qué hace? Proyecta luz, ¿no? Pero primeramente, ¿qué forma tiene? Tiene una forma que parece una caja, tiene unos conectores, se alimenta de electricidad, hemos colocado una conexión con un ordenador por donde viene la transmisión de vídeo, ¿verdad? Entonces yo tengo un mando a distancia y este aparatito, pues el PowerPoint que está situado dentro del ordenador, del PC, lo va proyectando en esta pantalla. Bien, ¿y este objeto para qué se ha creado? ¿Para proyectar qué? Imágenes, luz, ¿no? Bien, pues nosotros hagamos una analogía. ¿No seremos nosotros como el videoproyector? Porque además la trascendencia divina está muy clara, la 4ª parte, verdadera esencia identificándose con la idea divina que subyace en ella, la potestad de enviar luz. ¿Por dónde? ¿Veis cómo todo esto ha nacido de la filosofía esotérica? Podemos comparar este videoproyector con el entrecejo. Ojalá llegue el día que podamos, a través del entrecejo, proyectar imágenes y puedan ser vistas en el plano físico. Seguramente que los magos lo hacen, nosotros todavía no lo sabemos hacer. ¿Lo veis interesante esto? Es la base de los yogas, ¿eh? Es la base de todos los yogas, todos. Cuando hayan alcanzado esta última etapa, la anterior, aquello de identificar el propósito divino, mantengan la conciencia firme en ese elevado punto a medida que el transmisor envía la palabra al receptor o al grupo de receptor. El receptor, a su vez, ha de lograr, hasta donde le sea posible, un alineamiento completo a fin de responder a estos 4 aspectos de la palabra. Este método servirá para acercar el receptor al nivel en que deberá actuar el nivel de la mente superior. La palabra se proyecta por medio del aliento vital del transmisor. Entonces su mente inferior envía el aspecto propósito. Su conciencia astral es responsable del envío del aspecto cualidad. Y el aspecto forma es proyectado cuando el operador pronuncia la palabra muy suave y en voz baja. ¿Qué dice aquí el tibetano? ¿Qué dice aquí el tibetano? Fijaos de dónde venimos, de analizar el objeto, de tener clarísimamente la palabra que enviamos o lo que sea y saber al final qué propósito divino encierra, lo más sublime. Hemos estudiado la forma, la cualidad, la capacidad mental que tiene esa forma y muy especialmente el propósito que encierra. Cuando esto lo trabajamos, ¿qué sucede? Mantenemos la conciencia firme en ese punto a medida que el transmisor envía la palabra al receptor o al grupo receptor. Hemos de tener en la conciencia ese arquetipo mental superior divino mientras emitimos el mensaje, con lo cual estamos revistiendo el mensaje de una energía que es causal, que es sintética, y es la que va a permitir que al final llegue a destino y el receptor pueda interpretarla, pueda captarla. Con alineamiento completo a fin de responder a estos 4 aspectos de la palabra. Este método va a servir para acercar el receptor al nivel en que deberá actuar el nivel de la mente superior. Por lo tanto, nos pone cada vez más difícil el trabajo. Hemos de trabajar en la mente abstracta, por lo tanto, hemos de estar focalizados en el entrecejo. Si no estamos focalizados en el entrecejo, no es posible tirar adelante el trabajo. Vemos la dificultad
¿Creéis que podemos continuar haciendo trampas? ¿No se van a dar cuenta si lo hacemos desde otro chakra? A ver, ¿verdad que no? Entonces, hemos de tener en cuenta que se nos presenta una oportunidad única. Y esta oportunidad única es precisamente vivenciar una experiencia maravillosa que es trabajar con los chakras de la cabeza. Coronario, laringio y ajna. Si esto poco a poco somos conscientes, veremos que nuestra mente inferior envía el aspecto propósito. La conciencia astral es responsable del envío del aspecto cualidad y el aspecto forma es proyectado cuando el operador pronuncia la palabra muy suave y en voz baja. Las palabras se proyectan por medio del aliento vital del transmisor. ¿Qué es el aliento vital? La energía pránica, ¿no? La energía etérica, ¿o no? Hemos de estar arriba, en la mente. El propósito divino, tenerlo claro de lo que enviamos. Y evidentemente utilizamos nuestro vehículo pránico, ¿no? Para enviar. Es una conciencia manásica que actúa por un mecanismo pránico, etérico. Y hemos utilizado una mente inferior, que es lo que va a canalizar el aspecto propósito. Porque ahí funcionamos como mente concreta. Si no tenemos mente concreta, en el plano físico, como que no vamos a hacer mucha cosa, ¿eh? De ahí que un Agni Yogi, que en principio la mente la tiene como trascendida, cuando tiene que interconectarse en el plano físico y exponer un trabajo, ha de recurrir a la mente concreta. Porque si no, ¿cómo llega el mensaje a los demás? La conciencia astral es responsable del aspecto cualidad. Esto sí, es muy importante. El cristianismo empezó a funcionar por ahí, por la devoción, el aspecto emocional, el aspecto astral. Y el aspecto forma es proyectado cuando el operador, es decir, la densificación, pronuncia la palabra muy suave y en voz baja. ¿Qué será esto de la palabra muy suave y en voz baja? Lo entona, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, os tengo que proyectar un triángulo, sigo el proceso, triángulo, ¿no? Y este triángulo, como ya he construido los caminos, lo acabaréis sintiendo, aunque estéis a 1000 kilómetros, ¿no? He puesto triángulo porque es la forma más sencilla, la forma geométrica mínima que hay, 180 grados, ¿no? Un triángulo. ¿Continúo? Dice, lo antedicho es un ejercicio bueno y muy sencillo. El poder telepático deberá aumentar si se siguen fielmente estas 4 etapas en el trabajo de transmisión, hacia arriba e internamente, hacia abajo y externamente. Todo lo anterior, utilizando todo esto, todo este mecanismo, la voz muy queda al final, recordando que en la mente concreta es el propósito, el mundo emocional es la cualidad, y luego nos queda esta forma de enviar el aliento cuando está todo construido. Y mira lo que dice arriba. Ejercicio muy sencillo y bueno. Poder telepático deberá aumentar si se siguen fielmente estas cuatro etapas en el trabajo de transmisión. Hacia arriba de manera interna y hacia abajo de manera externa. ¿Qué campo escogemos? ¿El hacer los mensajes hacia arriba o hacia abajo? A ver, hay un método en las escuelas esotéricas para preguntar internamente uno al alma, ¿sí? Como conciencia separada, conciencia manásica concreta, preguntar al alma qué tengo que hacer en un momento determinado. El método que se sigue es este: coger un pensamiento, revestirlo y por la cabeza ¡shum!, focalizarlo hacia arriba, lo más elevado. Bueno, pues hay que decir que llega la respuesta. Ahora llegan cosas que a uno no le gustan. Que llegan cosas que a uno no le gustan. Por lo tanto, no lo pone en práctica. Pero existe el método. Funciona, ¿eh? El método funciona. Continuamos. Dice, durante la primera etapa, la de la forma, se pueden emplear las formas simbólicas que uno desee para dar cuerpo a la palabra. Pues una palabra, como voluntad, por ejemplo, no tiene una forma apropiada como la tiene el vocablo laguna. ¿Verdad que sí? Cuando hablamos de la voluntad, ¿qué nos referimos? ¿A un ciclón, que es la voluntad divina? ¿Un maremoto, un terremoto? ¿Qué es? Una laguna sabemos lo que es, una casa también, ¿no? Un palacio también, un castillo también. ¿No será que nos dio por construir castillos porque eso es la personalidad encerrando prisionera al alma? Esa dama que estaba encerrada en un castillo, que tenía que venir un príncipe, una mente poderosa a liberarla, ¿no?
¿Cuántos hemos construido un castillo alrededor nuestro? Un montón, ¿no? Un castillo detrás de otro. Pues mira, estamos en la tierra de los castillos, Capricornio, España. Y es castillos muy diferentes a los que hay en el resto de Europa, eso hay que decirlo, muy diferentes. Que impresionan, ¿eh? Si habéis estado en algún castillo en España, impresionan, ¿eh? Es madre mía, qué vida tan dura, tan espartana, tan tercer rayo, ¿no? Tan karmática. Bueno, pues esa es nuestra conciencia. Porque el emblema nuestro está el castillo, Castilla, reino de castillos. El por qué se hicieron los castillos, tiene mucho que ver con Capricornio, ¿eh? Tiene mucho que ver con esa capacidad que tenemos los humanos de ir del conflicto que hay en el valle y subirnos a lo más elevado. Lo que pasa es que eso se petrificó y eso encierra la conciencia, la mata. Continúo. Dice, también se puede, si se quiere, conservar la forma de la palabra, visualizando letra por letra o su totalidad. Letra por letra, por ejemplo, amor, A-M-O-R. Y el otro mejor recibe, pues, Roma, ¿no? Sí, esto se ponía de ejemplo hace años, ¿eh? Me acuerdo aquí un conferenciante hace años que lo puso de ejemplo. ¿Por qué? Pues porque nos puede pasar eso. Es decir, en el aprendizaje estamos aprendiendo, ¿no? Pues una cosa o al revés, pero bueno, no importa. Lo importante es que hemos recibido algo. Generalmente cuando se tiene un poco de práctica, no todo el mundo lo registra igual, pero cuando uno analiza, pues todos han acertado. Lo que pasa es que los matices son los que indican la capacidad que tiene uno de enviar formas y de recibirlas. Pero si se cumplen todos esos requisitos que nos menciona el tibetano, no hay problemas para que no despertemos a la comunicación interna, ¿eh? Pero habrá que asegurarse de finalizar con la misma forma o de palabra o imagen pictórica con la que se comenzó y enviar al final lo que se formuló al principio. Es decir, que hay que repetirlo, ¿no? El mensaje va codificado, va doble o triple y al final pues se comprime, se descomprime y queda en un lenguaje asequible, ¿no? Con lo cual, ¿qué nos está diciendo? Si lo miramos bien, la telepatía es una forma de irradiar energía. Irradiar energía. Por tanto, eso no acaba nunca. ¿Qué hace el sol? Es un ejemplo de siempre. El discípulo debe ser como el sol. El sol está irradiando continuamente. Lo da todo, no pide nada a cambio. Que se sepa, todavía no nos ha pedido nada a cambio. Pues un discípulo debe ser eso. El nazareno, el Cristo, el Bodhisattva, a través de la personalidad de Jesús de Nazaret, evidentemente lo consiguió. Hizo ese arquetipo. El Buda hizo lo mismo y los grandes avatares de la humanidad han hecho lo mismo. Lo han presentado de tal manera que no pido nada para mí, sin embargo, irradio continuamente. Pero eso no es un camino que lo vayamos a conseguir mañana el resultado final, no. Estamos en los prolegómenos de empezar el camino. Todavía no hemos empezado el auténtico camino. Vamos buscándolo, poco menos. Y sabemos muy bien la dificultad a la cual nos enfrentamos, y es mantener la atención y la conciencia enfocada en ese noble propósito. Acordaos de la característica divina de la idea arquetípica, y luego el mecanismo de respuesta de la mente concreta, del vehículo emocional y de la capacidad que tenemos de trabajar el verbo creador con el tema aquel de la palabra. Y sobre todo reflexionemos esta capacidad que tenemos de transmitir hacia arriba de manera interna y hacia abajo o manera externa. Las dos son válidas. Los discípulos deben ser duales. Estamos en el mundo y estamos también en un mundo arquetípico. De ahí que se diga que vivamos una vida subjetiva. Se nos pide que vivamos una vida subjetiva, por detrás de las apariencias o tras las apariencias. ¿Continúo? Trifásicos. Bueno, sí, ¿Estos mundos? Dime. ¿Es como varios mundos o como...? No, el astral, el mental concreto y el mundo causal, el mundo del alma. ¿Y esto que se dice que hay diferentes...? No, yo de esto no entro mucho. No. La unión de los dos surge. Un grupo de discípulos que trabaja en un ashram debe aprender que, primero, los grupos mantienen su cohesión por medio de una estructura interna de pensamientos. Segundo, el cuerpo etérico es el enfoque de la vida grupal exteriorizada. Toma. Mira qué cosa más divertida. Todos hablando del alma y el alma, sí, pero tú estás en el plano físico, ¿no? Estás encarnado. ¿Dónde vas a tener la conciencia? Como alma, en el cuerpo etérico.
Ahí tiene que estar tu alma, en el cuerpo etérico, si no tú no irradias nada. Ese es el mensaje, esa es la forma que utiliza el maestro para comunicarse con ellos. Se proyecta a través de ellos y donde está el discípulo, un discípulo iniciado allí donde esté, está la jerarquía detrás. ¿Sabéis esto, no? Esto es como tener un vórtice de luz o de energía poderosísimo, ¿no? Ahora está en stand-by, pero si se necesita, irradia. Para eso así nos quieren, centinela, un faro, quieren faros. Estamos anestesiados. Anestesiados, pero estamos anestesiados porque nos llaman cosas que no tienen que llamarnos, pero no estamos anestesiados. Lo que pasa es que nos gusta vivir anestesiados. Nos gusta vivir como la ranita en el agua caliente hasta que nos quemamos vivos, ¿no? Dice, el cuerpo etérico es un agente receptor, un medio que hace circular la energía que proviene de la mente, del alma, del maestro, de la mente grupal. ¿Veis el cuerpo etérico, qué maravilla? Y tanto que habíamos hablado del Kurukshetra, del vehículo emocional y dale con el emocional. Claro que sí, que es importante, pero ojo, que nosotros si queremos estar vivos es gracias al prana que captamos por nuestro vehículo etérico, concretamente por el chakra coronario. Sabéis que las energías vienen, interactúan con las energías del plano físico, en el centro básico, y vivimos con eso. Y si no nos da el sol, pues nos ponemos malitos, ¿no? ¿Verdad que sí? Porque sin respirar como que no podemos estar, ¿no? No, parece que no, ¿verdad? ¿Hay alguno que viva sin respirar? ¿Verdad que sí? Ojo, porque el aire son pensamientos, ¿eh? Quiere decir que la mente funciona para algo, ¿no? El día que el planeta sea mucho más mental, que lo será, desaparecerán los mares, los bosques, etcétera, etcétera. O sea, tal vez vivamos debajo de tierra. ¿Y la atmósfera? ¿Y la atmósfera? Parte de ella sí, pero más viviremos debajo de tierra porque no aguantaremos la radiación solar. Claro, sí. Eso está previsto, pero está previsto en una escala que no sabemos lo que durará y cuándo llegará, pero el objetivo de que el planeta Tierra se convierta en mental, creo que en la era de Acuario, dentro de a lo mejor 2000 años, 3000, pues quién sabe, entrando en Capricornio ya se verá un resultado claro. Va a haber una criba, Va a haber una criba porque, bueno, el panorama está como está. Y evidentemente a veces creo que nos merecemos un buen parón, en el sentido de que no escarmentamos, el capitalismo, por ejemplo, no aprende de sus errores, repite continuamente los mismos fracasos, es una ruleta además rusa, con unas balas ahí que dispara, y no solamente es que se caiga un banco, es la gente que perdió sus ahorros. ¿Y todo para qué? Para ganar más. Esto es ficticio. Si no hay un beneficio ligado a un servicio, a una producción determinada, lo demás es especulaciones. Y lo que vimos en esta última crisis era un capitalismo especulativo. Y claro, y ese capitalismo especulativo, pues, ¿qué vende? Vende humo, nada más. Gente que se vendía el piso, pedía una hipoteca para otro y hacía una hipoteca puente y acabó perdiéndolo todo. Pero ¿quién te ha dicho a tú que eres rico con un pisito de toda la vida? Como no se puede especular con otra cosa, se especula con la vivienda. Lo más infame que hay, especular con la vivienda. El dinero negro que blanquea. Bueno, entre otras cosas. Aquí traigo de Panamá. ¿No? Sí, pues mira, yo no creo que he tenido nada. Ahora, no sé dónde llevaron lo que me cogieron a mí, Me da igual dónde lo han puesto. Me da igual. Paso ya. A mí y a muchísima gente, en fin. Dice, la mente es la primera expresión exotérica de la conciencia del alma en lo que se refiere al verdadero aspirante. Fíjate qué divertido lo que pone aquí el tibetano, La primera expresión exotérica de la conciencia del alma en lo que se refiere al verdadero aspirante. Entendemos que será la mente concreta, ¿no? Esto es para enmarcárselo y hacerse un tatuaje, ¿no, Santi? Primera expresión externa de la conciencia del alma. De ahí que necesitemos ser mentales. Hemos de ser mentales y si nos focalizamos en el entrecejo, más todavía. ¿Y con eso qué vamos a hacer? Pues que nuestro ritmo vibratorio se va a compasar lentamente al que imponga el alma. Y si estamos aquí arriba, deberemos entender que la expresión no me importa o tanto me da, o lo que tibetano menciona muchas veces, la divina indiferencia, pero anteponiendo divina a indiferencia. No es el que te den y aguántate y búscate la vida, no. Es aceptar que las cosas en este mundo de manifestaciones van por ciclos. Y además, una encarnación, ¿quién se acuerda de su anterior encarnación, por cierto? ¿Os acordáis alguno?
¿No? Nadie ha sido de tu anterior encarnación, ¿te acuerdas? No habéis sido ni Cleopatra, ni banqueros, ni princesas sin castillos, ni nada por el estilo. Que habéis sido gente normal y corriente como los demás. Bandidos, caramba. Bueno, pues si recuerdas una encarnación como bandido, quiere decir que en esa encarnación como alma tomaste alguna decisión. Mira. Yo los recuerdos que tengo, una de dos. O lo pasé fatal, en el sentido que te puedes imaginar, con guillotina incluida, o realmente hubo momentos en los que sí que como alma tiré para adelante, y otras, vamos, de una porquería alrededor mío, sobre todo en la Edad Media, que aquello es... Para que se dé mi caño al monte, y luego sí, en templos desde la más remota antigüedad, desde la Atlántida prácticamente, eso sí. Y bueno, la vida de los templos, bueno, las cosas se pusieron feas cuando cae el Imperio Romano. Cuando cae el Imperio Romano, ahí se ponen las cosas feas. Cuando cae el Imperio Romano, se va la civilización y entran los bárbaros. Es que, a ver, hemos analizado el porqué del cristianismo es como es. Se fueron los romanos. ¿Y quién vienen? Los germánicos, ¿no? Entra lo que se llama la quinta subraza de la quinta raza aria, ¿no? La teutónica, la germánica, las tribus salvajes de Germania, enemigas del jabón, del agua, del refinamiento, ¿verdad que sí? A ver, esto hay que decirlo. Esto hay que decirlo abiertamente porque no se entiende mucho qué pasó. A ver, eso se juntó la fuerza bruta con un ideal de pureza que no se sabía nadie qué era. Cerraron los baños públicos a lo largo de los años y empezaron las apariciones de la peste. La época de los romanos no tenían eso, ¿os acordáis de esta historia, no? ¿Por qué vinieron tanto las pestes? Porque por decretos prohibieron los baños públicos, porque según ellos era tentar al demonio el cuerpo desnudo. Bueno, y la mente podrida, ¿qué es? Pero bueno, vamos a quedar ahí. ¿Veis cómo las cosas funcionan, cómo funcionan? Porque hubo también erupciones volcánicas, terremotos... Bueno, pero yo te hablo de hace 2000 años para acá, 1500 en concreto, 1500 y pico, y realmente cuando uno ve, de acuerdo que las dinastías romanas de emperadores, francamente, menudo culebrón, algunos, menudos culebrones, pero hubo algunas dinastías que eran sabios, había iniciados allí. El caso de Marco Aurelio o Adriano, sobre todo Marco Aurelio, un iniciado, y alguno que otro más que no se conoce públicamente, pero tenían cierta prestancia. Pero no, aquello cayó porque se generó un cáncer interno muy poderoso. Es decir, vivir tal en el lujo, atrapados por el lujo, igual que la Atlántida. Y la jerarquía intervino. ¿Cómo lo hizo? Preparando el camino de un avatar. Se llega al exponente máximo, según el tibetano de Nerón, de un ser que parece ser que era un enfermo mental, como Claudio, pero si el pueblo, el Senado, escoge a un enfermo mental para dirigirte, ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo está el pueblo? Igual. ¿Qué decía Gandhi? Si un pueblo está representado por ladrones, o si los dirigentes de un país son ladrones, ese pueblo que lo ha escogido está muy bien representado. A ver, un santo escoge a otro santo. Esto no hay que olvidarlo. Y un ladrón, pues a uno de su misma condición. Pero es que el tema del ladrón no es ir a robar, es apropiarse de lo que no es tuyo, a nivel emocional, intelectual, incluso energético. ¿Continúo? Dice, cuarto, debe recordarse que es posible lograr las siguientes relaciones telepáticas entre un plexo solar y otro, una mente y otra, un maestro y su discípulo, grupos de discípulos con grupos similares, grupos subjetivos con grupos objetivos y receptivos, la jerarquía mediante sus grandes guías y los distintos ramas de los maestros, la jerarquía con el nuevo grupo de servidores del mundo. ¿Con qué tipo de telepatía de los que hay aquí, 6 o 7, os sentís más identificados? Maestro-discípulo, qué maravilla, ¿no? Jerarquía, nuevo grupo de servidores del mundo. A ramas de los maestros, jerarquía mediante con los grandes guías. Grupos subjetivos con grupos subjetivos y receptivos. Grupos de discípulos con grupos similares, con el maestro, de una mente a otra, o de un plexo solar a otro.
Vamos de la parte instintiva a la parte más refinada, Y la parte instintiva nos habla clarísimamente de plexo solar a plexo solar. Ojalá estuviéramos trabajando de mente a mente, o no figura aquí, pero también existe esta cualidad, esta telepatía, que es intuición, corazón, lo más elevado, ¿no? Pero de alma a alma sería, pero no se da todavía. Eso sería la intuición. El mundo lo más instintivo, los gatos también lo tienen. Pero habría una relación telepática de sexo a sexo. Sí, esa es la más básica, la que tenemos por sistema. Por haber nacido humanos ya la tenemos. Los gatos también la tienen, los perros también, los caballos también. Oh, pero son muy... Sí, pero bueno, a ver, son mejores porque no tienen mente. El ser humano, como tiene mente, no es lo mismo. A ver, un ser instintivo, un felino, a ver, si tiene hambre va a comer, eso está clarísimo. Y si le duele la barriga al lado, se va al lugar a la... Sí, pero el ser humano, como tiene una mente, siempre va buscando su interés, porque compara, pesa, mide. El problema de la mente no es que sea negativa, no lo es un medio para encontrar la luz. Lo que sucede es que no aprendemos de los errores. Si esa actitud de pesar, medir y valorar nos ha llevado a una situación compleja, debemos entender que el problema no son los demás, somos nosotros que hemos creado un entramado que hay que derribarlo. Hemos construido un castillo, una fortaleza petrificada. El alma está que se ahoga. No puede salir la intuición. Aquí el alma sería la intuición, ver más allá de la sombra de la materia concreta, ya sea el conocimiento, el mundo de la emoción, pensamiento concreto, lo que sea. Ese es el gran problema que ha habido con respecto al cristianismo, por ejemplo. Hacer teología, hacer estudios, imponer dogmas, hacer interpretaciones y seguir las interpretaciones, no lo que dijo el mensajero. Pero lo mismo ha pasado con el budismo y lo mismo ha pasado con el Islam. Sabéis que el Islam, ellos leen el Corán, pero siguen las indicaciones del ayatolá, del mulá, el sacerdote, el que realmente interpreta. Acordaos que hasta el Concilio Vaticano II, los católicos, eso de leer la Biblia no estaba bien visto. Los protestantes sí que lo hacían, lo tenían por bandera. De ahí las contradicciones entre lo que pone la Biblia, los evangelios, y la opulencia del clero, por ejemplo, en la Edad Media. ¿Continúo? Vamos a parar enseguida ya. Dice los factores principales que se han de considerar en todo trabajo telepático son: A, el agente iniciador o fuente emanante; B, el receptor de las ideas, pensamientos o energías; el medio de revelación, agente iniciador o fuente emanante; receptor emisor sería receptor de las ideas, pensamientos, energías, y el medio de revelación, ya sea a nivel plexo, a nivel mente o a nivel intuicional, ¿no? A nivel corazón o por ahí, ¿sí? Esto nos conduce, el aumento de relación telepática traerá una era de universalidad y síntesis, con sus cualidades conocidas de relación y respuesta. Esto va a constituir en forma predominante la gloria de la era acuariana. Es decir, que el día que, igual que hacemos en el plano físico, ¿por qué creéis que ha venido Internet? ¿Por qué vino primeramente el correo? ¿Por qué vino el telégrafo? ¿Por qué vino el teléfono? ¿Por qué vino la televisión? ¿Por qué vino la telefonía móvil e Internet? ¿Por qué? Porque es la telepatía. Utilizando el vehículo etérico planetario y el nuestro, nos comunicamos. Solamente nos queda viajar en el éter. Es decir, entrar por aquí y salir a 500 kilómetros. Nos queda eso. Y esto es la gloria de la era acuariana. ¿Cómo se verá? Ya veremos. Pero las redes sociales, el WhatsApp y el Instagram y todo esto, el Telegram y todo esto, es una forma de trabajar en la cualidad etérica planetaria y propia. Lástima que lo utilicemos, como es un invento primerizo, tiene 15, 20 años, solamente lo utilizamos para cuestiones personales, para enviar mensajes que no tienen sentido y decir sandeces o estupideces que no, más vale que no hubiéramos dicho nunca. Pero estamos aprendiendo, y como estamos aprendiendo, hemos de extraer lo mejor de estas tecnologías.
Y francamente, cuando se tiene un poquito de práctica, uno se da cuenta que nos están preparando para un gran cambio. No olvides una cosa, últimamente la información se va por las redes sociales, no por los diarios en papel. Por eso el intento de las democracias de controlar las redes sociales, controlar Internet. ¿Por qué? Porque la gente no se fía ya de los diarios en papel. Se ha apuntado todo el mundo a los diarios digitales. Sí, porque hay ciertas informaciones que los diarios digitales dan y los diarios en papel no. Los diarios en papel tienen subvención del Estado, de la Administración. Los diarios digitales generalmente no. Viven de los socios o de la publicidad. Por lo tanto, son más libres de explicar aquello que ellos creen que deben hacer. Dice, a medida que la humanidad alcance de manera progresiva la polarización mental, mediante el desarrollo del poder atractivo del principio mental, caerá en desuso el empleo de la palabra para la transmisión de pensamientos entre mentalidades iguales o para comunicarse con mentes superiores. Qué bonito, ¿eh? Es decir, somos más espirituales, hablamos menos. Ahora hay un problema, ¿eh? Ojo lo que pensamos de los demás porque nos lo van a captar. Porque si ahora le decimos ahora a alguien, eres esto, eres aquello, lo dices de forma verbal. Pero si lo estás diciendo de pensamiento y te estoy captando, me estás captando tú a mí, ¿qué va a pasar? Ese es el peligro que tiene. El karma se verá. Y además se dice que si mentimos nos va a crecer la nariz como a Pinocho. Se nos va a ver el color de la aura y decir, caramba, este está mintiendo. Ya iremos con cuidado. Y dijimos, no tendríamos más remedio que no pensar mal de nadie. Mal de nadie. Dice, la palabra continuará utilizándose para llegar a las masas y a aquellos que no actúan en el plano mental. La palabra se continuará utilizando para llegar a las masas y a aquellos otros que no actúen en el plano mental. Dice, la oración silenciosa, la aspiración y la adoración son consideradas de mayor valor que los ruegos y las demandas expresados en voz alta. Esto tiene su matiz, ¿eh? Tiene su matiz esto, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Dice, la oración silenciosa, la aspiración y la adoración son consideradas de mayor valor que los ruegos y las demandas expresadas en voz alta. ¿Qué quiere decir oración silenciosa, aspiración y adoración? Ya sé que venimos de donde venimos y por adoración poco menos que es tirarte de rodillas al suelo y Señor ilumíname, ¿no? O perdóname. No es eso. ¿Sabéis lo que supone para conciencias atlantes basadas en la gesticulación, muchas veces, en un plexo muy activo, que necesita de un atrezo exterior llamativo, que tiene que ver con el sufrimiento y el dolor, para poderse hacer la idea de que está pidiendo a su Dios? ¿Sabéis lo que significa eso? ¿Sabéis lo que es, no? La Semana Santa, por ejemplo, como la celebramos aquí en España. En lugar de ser un acto de recogimiento, se sacan unas imágenes que vienen de un pasado, y eso representa lo más denso de la conciencia. Es una tradición cultural, está ahí, ¿no? Pero debemos entender que es más interesante, y más efectivo, si se está trabajando el tema de la telepatía, de la conciencia, es la oración silenciosa, la aspiración y la adoración. Pero pedir en voz alta no funciona. Ahora bien, si estamos trabajando y somos mentales determinadas líneas de trabajo, hemos de entender que un mantra en voz alta tiene su poder y su importancia, ¿eh? A ver, ¿qué sentido tiene? Yo comprendo que la gente, a ver, en un entierro, pues bueno, pasan cosas raras, ¿no? Porque la gente a veces te pilla muchas veces la muerte, pocas veces avisa. Y a veces avisa, pero no queremos hacer caso, hablando en plata. Entonces, ¿qué sucede? Determinadas escenas en un tanatorio se debería uno guardar de hacerlas, porque si han pasado 24 horas, todavía queda algo ahí al lado. Y muchas veces, yo la experiencia que tengo es que... yo muchas veces he visto al lado del ataúd, he visto la imagen de la persona que se va, ¿no? A ver, 3 días, un día, no pasa nada. Luego una semana o 15 días, evidentemente que no es él. No es ella, es una forma, un cascarón animado por una entidad del... ¿Esos cascarones? Pero el primer día,
Es normal que vayas al tanatorio y lo veas allí sentado como una persona que está desorientada en un rincón. Eso se puede ver, ¿eh? Bueno, yo tengo una experiencia en un lugar de Cataluña que se dieron cuenta todos de que hacía cosas muy raras con un brazo porque me quería llevar con él. Es un asunto muy divertido, muy divertido, muy divertido. Así que entendamos que cuando se trata de tener un contacto interno y expresarlo de forma telepática, nada mejor que la vivencia del silencio, de la veneración, de la adoración, de la aspiración, pero esto de puertas adentro. Lo otro de puertas afuera, de plexo hacia afuera, no tiene la misma efectividad, porque la primera parte indica que eres mental. Trabajar en silencio indica que eres mental. Mental. Cuando no lo eres, hay gente que necesita hablar en voz alta. ¿Por qué? Porque tiene miedo de conocerse, básicamente, y porque todavía ese plexo es muy poderoso y la mente le da miedo el silencio y la tranquilidad que aporta la mente. Vivimos en un planeta que es muy complejo, pero es nuestra casa, la hemos escogido y es maravilloso por tanto. Dice, hay que prepararse para esta etapa de desarrollo de la raza y las leyes, las técnicas y los procesos de comunicación telepáticos deben ser sencillos para que puedan ser inteligente y teóricamente comprendidos. ¿Qué nos dice? Nos tenemos que adaptar al cambio. Todo nos vamos a adaptar al cambio radicalmente, totalmente, de manera total. O nos adaptamos o nos van a adaptar. ¿Qué quiere que nos van a adaptar? Pues que nos va a sobrepasar la tecnología y la nueva era. ¿Qué le está pasando a mucha gente que se da cuenta ahora que ya en el banco no le pasan la libreta de ahorros? Tiene que ir fuera al cajero. Los recibos de la compañía del gas se los quieren meter por internet y no entiende lo que es internet. Les avisan con un SMS de una operación bancaria en el móvil y no lo entienden. Eso es la brecha digital. O te arreglas o te pones al día o te quedarás como la mujer de Lot. Es una pena, pero va a ser así. Pues mira, o sí o sí. No, hay gente de 30 años que tampoco entienden. No entienden. Así que tenemos un panorama maravilloso. Nos quedaremos en esta. Los discípulos deberán ocuparse cada vez más de la comprensión, designación y definición correctas de la nueva ciencia de la telepatía. Comprensión, designación y definición de la nueva ciencia de la tecnología. De la captación y afinidad mental harán posibles el verdadero intercambio y a su vez servirá como puente entre el viejo sistema de comprender el pensamiento por medio de la palabra hablada o escrita, corporificando ese pensamiento a medida que el pensador trata de explicarlo, y la futura etapa de respuesta inmediata al pensamiento no restringida por la palabra u otro medio de expresión. ¿Qué os sugiere eso? ¿Qué os sugiere? ¿Sugiere algo? ¿No? Captación y afinidad mental harán posible el verdadero intercambio. A ver, tener la capacidad de ser sensible, ser mental y ser sensible a los demás, pensamientos de los demás. Entonces, la línea de rayo, la afinidad, la línea de rayo, la energía que te domina, que te condiciona, va a ser el nexo de unión telepático con los demás. Es así. Así como en una primera etapa que compartimos primaria con el reino animal es a través del plexo, a medida que nos utilizamos aparecen las características del alma, la energía que utiliza el alma, a través de la personalidad. Ese es el camino, el puente por donde vendrá la información. Dice, y a su vez servirá como puente entre el viejo sistema de comprender el pensamiento por medio de la palabra hablada o escrita, corporificando ese pensamiento a medida que el pensador trata de explicarlo, y la futura etapa de respuesta inmediata al pensamiento, no restringida por la palabra u otro medio de expresión. Esto es la intuición. Utilizamos primeramente el plexo, entonces por ahí viene lo que viene y nos genera emociones, deseos e historias, ¿no? Eso es la conciencia de masas, la opinión pública, todas estas cosas, ¿no?, que funcionan, de las cuales todos somos esclavos. Pero hay una etapa superior donde uno no pierde el tiempo descodificando el mensaje, sino que ve la imagen y automáticamente todo se galvaniza, es decir, que es real para él y actúa conforme a lo que ha visto.
Es una etapa superior. Claro, a medida que la humanidad trabaje este sistema, ¿qué pasará con la voz? Desaparecerá. Como igual pasará una cosa cuando el tercer ojo funcione, los ojos que tenemos desaparecerán también. Normal. En un principio nacimos sin ojos, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Y poco a poco, como no veíamos el mundo, salieron y el tercer ojo se hundió. Y ahora es al revés, estamos en el proceso contrario. ¿Continúa? Ya nos quedamos en esta, Dice, los discípulos deberán tratar de trabajar de dos maneras y estudiar y expresar el sistema de establecer relaciones humanas normales y esas relaciones subjetivas supranormales. Así será posible franquear el periodo de transición. La raza, la humanidad, tardará alrededor de 500 años para llegar a ser normalmente telepática. Y el decir normalmente significa de manera consciente. Este trabajo de unión tendrá que ser realizado por los discípulos de tres maneras. Por medio de la transmisión, el método de transición, el modo de recepción y el método de actividad interrelacionada. 500 años, No sé, ¿queréis que será posible? ¿500 años? Mucha confianza. Bueno, no sé, no digo nada, yo no sé. Establecer relaciones humanas normales y esas relaciones subjetivas supranormales. Eso es comunicación con el reino diabólico angélico. O también con el mundo elemental, con los gnomos, salamandras, sílfides, ondinas y todos esos bichitos que están por ahí por los bosques. Como seamos pocos, somos más todavía en la familia. Tengo yo bastante con lo que tengo, que mira por dónde ahora vienen estos también. Nos quedamos con el medio de transmisión, el método de transmisión, el modo de recepción y el método de actividad interrelacionada. ¿Qué podrá ser todo esto? ¿Lo dejamos aquí? Bien, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.